¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. Un abrazo y un saludo a mi hermana mayor, muy mayor, Vilma Lorena Area Morales. Vilma estuvo de cumpleaños ayer, 24 de agosto, y me prohibió hablar de su edad. Incluso me prohibió decir que era su cumpleaños. Pero ni modo, como yo soy desobediente. Felicidades a Vilma, felicidades a Ariadna, felicidades a Gaby, a Gabriela. Una extraordinaria compañera, Vilma Lorena Area. Ya quisieran algunas tener la entereza y la lealtad de Vilma Areas por el Frente Sandinista y la Revolución Popular Sandinista. Hoy es el aniversario, el primer aniversario de otra enorme compañera, Vilma de Gloria de la Rocha Areas. Vilma de la Rocha, que para mí fue una cosa, me impresionó su fallecimiento porque apenas 24 horas antes habíamos conversado. Qué mujer más luchadora, Vilma de la Rocha, qué bárbara. Sufría todo tipo de enfermedades, ¿oíste? La que se te ocurra, ella la tenía. Jamás se rindió, jamás la viste de mal humor. Jamás. Siempre sonriente, siempre optimista, leal, con una confianza absoluta en Daniel, en Rosario, en el Frente. Fundadora del Ministerio de Cultura durante la Revolución de los 80, fundadora de la Asociación Sandinista de Trabajadores de la Cultura. Ocupó distintos cargos hasta ser directora del Instituto de Cultura durante los gobiernos de Daniel, hasta que tuvo que retirarse para enfrentar sus tantísimas dolencias. Fíjate que ella hacía cada jueves, creo que era. A mí me invitó varias veces, pero yo soy alérgico a esas cosas, entonces, pero ella hacía, creo que cada jueves o una vez al mes, no me acuerdo bien, almuerzo ahí en su casa. Una casa sencilla, como era ella, pero bonita, una casa sencilla y bonita. Entonces reunía a sus amigos de todo tipo de círculos, pues incluyendo los poetas. Y vos podías ver a Roger de la Rocha o a Emilio Zambrana y a otros compañeros ahí sentados en esa mesa, y ella preparaba la sopa. Qué gran mujer, Vilma de la Rocha. Saludos a su hija. Ella adoraba a su hija. Había estado con su hija unos meses antes y la adoraba. Era su razón de vida, pues la revolución y su hija y su nieta. Saludos a ella que vive en Estados Unidos. Y saludos a su sobrina que la cuidó con un esmero y con un afecto que solamente lo puede hacer alguien que quiere, pues. La cuidó durante toda su enfermedad y sobre todo en la parte final de su vida.
Vamos a empezar con Afganistán. Les quiero contar algunas cositas. Ahí les voy a tirar más tarde, espérate, para aguantarte. Vamos a empezar con compañero Gustavo Robreño desde La Habana, Cuba. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Como era de esperarse, las consecuencias iniciales de la retirada abrupta y desordenada de las fuerzas intervencionistas de Estados Unidos y sus socios de la OTAN, tras 20 años de ocupación infructuosa y sangrienta del territorio sufrido y devastado de Afganistán, han provocado ya repercusiones multidimensionales que van más allá de las fronteras del país, aunque incluyen también y en primer término a la huida precipitada del gobierno afgano del presidente Ashraf Ghani y sus principales colaboradores. De esto último, se afirma que fue acordada pacíficamente durante una negociación en el Palacio Presidencial de Kabul con dirigentes del movimiento talibán, que lo ocuparon sin disparar un tiro y como si respondieran a previos acuerdos alcanzados discretamente con anterioridad. No era secreto para nadie que tales negociaciones venían adelantándose desde hace varios años y tuvieron mayor impulso durante la administración Trump, tal como denuncia en su libro el ex asesor de seguridad de la Casa Blanca de entonces, John Bolton, quien se declaró en contra de tales negociaciones y las consideró una de las causas principales de su renuncia y salida del régimen trumpista. Sin embargo, en el contexto de la rivalidad política interna de Estados Unidos, la retirada ocupacionista y la forma en que se produjo han servido de oportunidad a Donald Trump para arreciar sus críticas y acusaciones contra el presidente John Biden, a quien ahora pide la renuncia y emplaza por la vergonzosa e incondicional huida, que no es más que la culminación de un largo proceso en que el propio Trump se involucró con entusiasmo en su momento. Pero así son las cosas en el carnaval político yanqui. Se confirma la memorable aseveración de John F. Kennedy a raíz de la fracasada invasión mercenaria de Playa Girón en Cuba, cuando dijo: la victoria tiene muchos padres, la derrota es huérfana. En esta ocasión le ha tocado a Biden asumir la paternidad del descalabro, comparable a los de Corea, Vietnam e Irán, donde el intervencionismo imperialista no corrió mejor suerte bajo otras administraciones. Tras lo ocurrido y por ahora, el futuro inmediato de Afganistán sigue siendo poco predecible y confuso. Mucho dependerá de la manera en que el movimiento talibán, la principal fuerza militar y con indudable base de apoyo social que le ha permitido sobrevivir, robustecerse y crecer durante 20 años de resistencia y combate, sea capaz de conducirse con inteligencia, prudencia, habilidad diplomática y generosidad, de lo cual la nueva dirección de ese movimiento parece estar dando muestras, según las informaciones que llegan desde allá y a pesar de las manipulaciones y tergiversaciones de que siempre ese movimiento ha sido víctima en medio de sus aciertos o errores. El gobierno imperialista de Estados Unidos y sus socios de la OTAN han comenzado ya el inevitable pataleo y hasta amenazan con una eventual reintervención y apoyo a algunos grupos afines y colaboracionistas que les quedan sobre el terreno. Si nos guiamos por lo sucedido en los últimos tiempos, llegaremos a la conclusión de que nada de eso es serio y no es más que el vano intento de encubrir otra costosa y estrepitosa derrota del intervencionismo imperial, pretendiendo decidir los destinos de una nación en sustitución de la libre voluntad de su propio pueblo. Esto es algo inadmisible en Afganistán o en cualquier otro oscuro rincón del mundo. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo, y gracias también a Adriana. A propósito de este Afganistán, un par de cositas. Empecemos con esta. No, espérame. Antes de eso, es que tengo aquí dos mapas que se las vamos a presentar a quienes nos vean el video en Facebook Live o en YouTube. El primer mapa, fíjense cómo era
la relación de a ver, ¿cómo te dijera yo? Sí, la relación comercial del mundo con Estados Unidos y cómo hoy, 20 años después, es la relación del mundo con China. O sea, ¿quién es dominante? Este mapa lo publicó The Independent, un diario, perdón, The Economist, un diario nada sospechoso de ser de izquierda, era un vocero del capitalismo. En azul están los países que tienen a Estados Unidos como principal socio comercial. En naranja los que tienen a China. En el mapa de arriba es el año 2000 y en el mapa de abajo el año 2020. Fíjense ese cambio dramático. Es decir, gran parte del mundo en este momento tiene como su principal socio comercial a China, incluyendo América Latina. América Latina se salva México, Nicaragua, Chile, no de Chile tampoco, y algún otro país. O sea, estás hablando que ya China, repito, es el principal socio comercial de la mayor cantidad de países en el mundo. O sea, que tiene mayor peso el vender y comprar productos a China que el vender y comprar productos a Estados Unidos. Esta es una realidad económica en este momento y que va a terminar derivando en una realidad política a corto plazo. Fíjense bien. Y miren, mientras China ha avanzado de manera sin hacer mucho ruido, ha avanzado de esa manera en 20 años a llegar a ese nivel de convertirse en el principal mercado del mundo. Al contrario, vean las bases militares de Estados Unidos. Bases militares por todas partes. Buscar bases militares de China no tiene. Los yanquis tienen por todo el mundo. En América Latina tienen en México, en Honduras, en Panamá, en Costa Rica, aunque dicen que no, pero es verdad, en Costa Rica, en Colombia, un montón, en Ecuador, la reabrieron con el traidor, la de Manta, en Brasil, en Chile, pues, digo, en la base ilegal de Guantánamo, el territorio que se robaron. Aquí pretenden tener, si los yanquis anexaran a Nicaragua a sus intereses, y no, así nos pondrían base militar. Tener la plena seguridad. Y miren cómo es el mundo, pues. Miren cómo están las cosas. Los yanquis, felices ellos con sus bases militares, gastando todos los reales en guerra, mientras China va abarcando paulatina, silenciosa e inexorablemente en los mercados mundiales hasta coparlo. ¿Quieren saber cuál es el fondo de ese pleito China-Estados Unidos? Es ese. Es ese. No es ideológico, no es ese. Los negocios, hermano. Entonces, fíjense, estaba oyendo a Gustavo Robreño y leyendo otras cosas. Me puse a pensar en lo siguiente, fíjense. Afganistán, los talibanes empezaron su lucha inspirados por los yanquis. Se convirtieron en talibanes hacia 1992, más o menos. Cuando ya había salido, por supuesto, la Unión Soviética de Afganistán, ya se había terminado la Unión Soviética. Entonces se empezaron a hacer escuelas fundamentalistas ahí en Pakistán, en los campamentos de refugiados de Afganistán, y esas escuelas se le llamaban las madrasas, y ahí a los estudiantes se les llama talibán o seminarista, ¿verdad? Y entonces ellos comenzaron a luchar por un esquema que primero querían recuperar el poder político en Afganistán como etnia, los pashtunes. Querían recuperarlos como etnia. Y segundo, le dieron un contenido político religioso, con una versión particular y extrema del Islam,
ultraortodoxa, ¿verdad? Y empezaron. Tenían ya la experiencia militar, habían sido entrenados y financiados por Ronald Reagan y George Bush viejo. Eran una fuerza militar experimentada. Habían derrotado a la Unión Soviética en Afganistán. Habían derrocado además a un gobierno, al gobierno que había quedado en Kabul. Ya lo habían sacado. O sea, tenían una experiencia militar y política relevante. Logran tomar el poder y empiezan a aplicar su manera de percibir el mundo de una manera difícil de aceptar a los que tenemos otra cultura, a costillas de las mujeres, a costillas de todo tipo de progreso cultural, destruyendo museos, libros, etcétera. Barbaridades hicieron. Barbaridades. ¿Verdad? Recuerden, formados por Estados Unidos. Ya se había separado Bin Laden con su Al Qaeda. Eran otra cosa diferente. Seguían trabajando con la CIA porque Bin Laden y los Al Qaeda, un engendro de la CIA, y ellos seguían trabajando con la CIA en distintas operaciones en distintos países, incluyendo el África, en el continente africano. Y después vino la operación del 11 de septiembre, que es una operación del Mossad, a mí no me quitan de la jupesa, ¿verdad? Le echaron la culpa a Bin Laden, buscaron un culpable, dijeron que era Bin Laden y que Bin Laden estaba en Afganistán. Los yanquis sabían que no estaba en Afganistán. Los yanquis sabían que estaba en Pakistán porque ellos le pagaban. Y que se movía entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, a veces incursionaba en otros territorios, sobre todo en el África, y también llegó a Europa. Ellos lo sabían, pero necesitaban una respuesta de fuerza bruta para demostrar que ellos eran los gallitos y además para ocultar la realidad de quiénes eran los autores intelectuales del atentado del 11 de septiembre. Se lanzaron contra Afganistán, destruyeron ese país, desalojaron a los talibanes y le dijeron al mundo que era una lucha contra el terrorismo, que los talibanes eran fuente de terrorismo y que además iban a construir la democracia. Y la preparación de esa guerra fue los derechos humanos de las mujeres en particular, ¿verdad? Que era atroz lo que se hacía con las mujeres y no sé cuánto y no sé qué. Y que iban a cambiar eso. 20 años después, no destruyeron a los talibanes. Los talibanes se convirtieron en una fuerza beligerante primero y hegemónica después, y toman el poder de la manera más chola, pues. Sin que, o sea, más bien, la verdad es que la victoria militar de los talibanes fue como unos 3 meses antes, un poco más, cuando el ejército de Afganistán sabe que el ejército yanqui se va y ellos no se sienten capaces de derrotar a los talibanes por razones morales y quizás también por razones ideológicas. Y entonces empezaron, además que llevaban más de 40,000 bajas que le habían hecho los talibanes, 40,000 y más los heridos. Entonces los del ejército de Afganistán tenían terror a los talibanes. Recuerden, los talibanes le sacaron armas a los gringos. Fíjense, ya van a entender por qué les estoy contando esto, porque tiene mucho que ver con algo que nosotros hacemos. Entonces resisten esos 20 años y vencen, pero no puede explicarse la victoria de los talibanes sin el respaldo del pueblo afgano. No lo podés explicar. ¿Cómo te explicas que los talibanes hayan resistido en las montañas inhóspitas de Afganistán durante tantos años sino con el respaldo del pueblo? ¿Cómo te explicas que hayan ido avanzando de región en región, de ciudad en ciudad, si no es con el respaldo del pueblo? Si el pueblo de Afganistán estuviera en contra de los talibanes, otro gallo estaría cantando en ese país. ¿Me entendés? Entre tanto, las fuerzas de ocupación de la OTAN, porque no hay que exonerar a la OTAN, son los yanquis los protagonistas principales, pero no los únicos. Ahí habían fuerzas
militares de Alemania, de Francia, de Gran Bretaña, de España, de Italia, y todos ellos tuvieron sus muertitos ahí. No hay que olvidarse de esto, pues. Entonces, mientras tanto, toda esa claque de la inteligencia europea de la OTAN creó ahí sus aparatitos de ONG. ¿Me entendés? Los entrenó, los capacitó, les dio reales para que asumieran funciones de gobierno, por supuesto, en correspondencia con las políticas de los yanquis y de los europeos. Esos son los que están huyendo. Esos son. Toda esa formación, con su familia, claro, ¿cuántos serán? Que ponerle que 20,000, vale, pues ponerle que 30,000 más la familia, te hacen ponerle que 150,000 en una población de 30 millones de habitantes. Esos son. Y los dejaron tirados. Ahí nos están pegando alaridos los españoles. Ay, no me. Y la estúpida de la ministra de Defensa de España sale diciendo, y si alguien es español que grite, que diga yo soy de España, así lo vamos a ir a buscar. Ahí en Kabul, decime vos, será burra esa mujer. Pero bueno, dejarla pues. El caso es que los dejaron abandonados a su suerte. Entonces aquí hay varias cosas que rescatar. La última es la que vamos a enlazar con Nicaragua. La primera es, esta tiene que ver con ustedes los sicarios. Oye, sicarios. Y vos también, sicaria, todos ustedes. Fíjense en el ejemplo de Afganistán. ¿Se acuerdan que nos decían a nosotros que no íbamos a alcanzar en el avión? ¿Quiénes no alcanzaron ahora? Los yanquis les vale. Una vez que te usan, te pegan la patada en el trasero. Y eso te van a hacer a vos también. Te van a pegar la patada en el trasero. Cuando ya no les sea útil, va. Los yanquis, ese es su estilo. Toda la vida, en todos los países del mundo, así han actuado siempre. Lo que pasa es que ahora lo estamos viendo en vivo de todo color. Y en una coyuntura particularmente peculiar. En América Latina, ¿no? Los sicarios que aprendan. Segundo, que aprendan los sicarios. ¿Verdad? Y además entendamos esto, creo yo. ¿Qué clase de fortaleza ideológica y de arraigo en el pueblo tienen los talibanes que no los pudieron derrotar? Todo hay otro aspecto. ¿Alguna vez vos escuchaste a alguien o leíste algo de alguien que haya defendido a los talibanes en los últimos 20 años? ¿Alguna vez? De cualquier nacionalidad. Algún pakistaní, alguno de la India, alguno de China, o ruso, o árabe, africano, latinoamericano, yanqui, europeo. Alguna vez alguien dijo, los talibanes están resistiendo y tienen fuerza y tienen vínculos con el pueblo. ¿Alguna vez alguien dijo algo defendiéndolo? O por lo menos describiéndolos como una fuerza genuinamente popular. ¿Alguna vez? Nunca. Creo que fueron la fuerza política más aislada de la historia reciente de la humanidad. Y miren, lo ganaron. Porque su fuerza no era que los demás dijeran si eran buena gente o no. Su fuerza es el pueblo afgano. Y ganaron. Los yanquis se van, y esa es la gran duda que yo tengo, se van como compadre hablado con los talibanes o no. Esa es la duda que yo tengo. Vamos a ver. Yo sospecho que sí. Pero hay muchos entresijos que no conocemos. Lo que es innegable es que la fuerza de los talibanes era descomunal. Y todos los servicios de inteligencia, todos excepto el de China, todos los servicios de inteligencia se pegaron con la puerta en las narices. Se dieron cuenta de la fuerza de los talibanes 5 días antes de que ocuparan Kabul. Ya no podían hacer nada. Entonces, la fuerza de los talibanes es
su pueblo. ¿Y vos crees que el pueblo afgano les hace caso solamente porque andan con fusiles? Eso no es así, no funciona así. Claro, los talibanes, su principal componente de financiamiento ahora es el opio, ¿verdad? Y todas las drogas había ahí por haber, pero ese va a harina otro costal. Lo que quiero enfatizar es en eso. Pues, nadie decía nada bueno de los talibanes. En este momento, alguna voz aparece por ahí que dice, hombre, los talibanes son la fuerza que el pueblo quiere y tenemos que respetar eso. Alguna voz se oye. Y medio. Nadie defiende así abiertamente un ejercicio de autodeterminación del pueblo afgano. Nadie lo dice abiertamente. Pero están en el poder. ¿Estamos claros? Aislados totalmente. Antes y ahora también. Todos los servicios de inteligencia, te decía, se equivocaron, ¿verdad? Ninguno calculó nada. Ninguno. Solo los chinos. Y los chinos se empezaron a arreglar con los talibanes desde hace más de un año. Más, como 2 años. Empezaron a tener contactos con ellos. Poco a poco, y ganaron su confianza. A nivel al segundo nivel de Cancillería de la China. El único gobierno con el cual han tenido ya encuentros formales es con los chinos. Bueno, y el director de la CIA se fue a meter con ellos, era hablar, a ponerle condiciones y a golpearle la mesa, y los talibanes le dijeron que no. Si no se van de aquí al 31 de agosto, lo sacamos, aquí se queda todo el mundo y se cierra el país. A ver qué pasa. El extremo de todo esto es que ahora incluso fuerzas que se las pican de progresistas están pidiéndole a los yanquis que vuelvan a meterse. Ese es el colmo. Ahora fíjense, aquí hay también sus trampas. Me llamó la atención varias cosas que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Una de las cosas que dijo la semana pasada fue que aprendan que las democracias no se imponen, se construyen de acuerdo a la idiosincrasia de cada pueblo. No lo dijo de esa manera, pero esa es la idea. Y la otra que me llamó la atención es, él insinúa que como que le están diciendo a Rusia, venid pues hagamos una coalición y metámonos todos. Y él dice, no necesitamos presencia militar extranjera en el Asia Central, ya aquí tenemos nuestra manera de autodefensa. Y tampoco voy a caer en la trampa esa de que como están saliendo, que como refugiados y que hay que acogerlos aquí, no, ahí vienen también terroristas, porque los yanquis están metiendo su gente para que aparezcan como buena gente, refugiados, y son en realidad gente de la CIA que llega a hacer acciones terroristas a países cuyos gobiernos no son dóciles a Estados Unidos. Por ejemplo, Bielorrusia o Rusia, para citar 2 ejemplos, o China, por supuesto. Interesante, ¿verdad? Pero bueno, lo que quiere decir en breve, yo creo que hay una cosa que no han entendido aquí en Nicaragua las fuerzas contrarrevolucionarias, los sicarios, los tranqueros, los apátridas, los patricidas, los come ya sabes qué. No han entendido. Nosotros, cuando tomamos la decisión y la empezamos a ejecutar, no hay marcha atrás. No importa lo que hagan, la única forma que puedan frenar lo que estamos haciendo en la búsqueda de alcanzar la soberanía plena en Nicaragua con la segunda independencia, la única manera es que el pueblo de Nicaragua nos dijera que no. Pues como nosotros tenemos somos una síntesis, entonces no hay forma. Entiéndanlo. De ninguna manera, ni que venga, qué sé yo quién, pues, ni que resucitara Lenin, por decir algo, y comenzar a decir 2 cosas, pues, que no es cierto, pues, pero estoy hablando de, o sea, resuciten a los cadáveres políticos que hay y que deambulan por los pasillos de América Latina buscando la credencial de demócrata. Resucítenlo, no nos importa.
que digan lo que les dé la gana, nos vale, nos importa lo que dice el pueblo de Nicaragua, lo que nos señala, lo que nos exige, lo que aspira, eso es lo que nos importa. Lo que ustedes digan, los sicarios, los tranqueros, los contras, nos tienen sin cuidado. Insulten, denigren, hagan lo que les dé la gana, nos tienen sin cuidado. Solo me acuerdo cómo trataban a Sandino los yanquis. Bandolero, criminal, asaltante, ¿no se acuerdan? Cómo trataba Walker, William Walker, cómo trataba a los que empezaron a organizar los ejércitos en Nicaragua para sacarlo a él. Lo mismo decía, son bandoleros, William Walker, así les decía a los patriotas. Entonces nos resbala, tenemos piel de cocodrilo, hermano. No importa lo que digan y lo que hagan, no nos importa. A usted nadie les quita el sello de vendepatria, no se los quita nadie, de patricida, de sirvientes de los yanquis, de la ya sabes qué cosa de los yanquis, ustedes son eso. Nadie se los quita, no hay forma. Además ustedes lo han confesado y ahí están las pruebas. Son lamebotas de los empresarios, son lamebotas de los yanquis, son lamebotas de los europeos. Ustedes no tienen ninguna característica de decencia, no la tienen. ¿Qué culpa tengo yo si ustedes lo han confesado? Entonces hagan lo que hagan, digan lo que digan, no nos importa. ¿Qué no han dicho de Daniel y de Rosario? Las chanchadas peores que podés imaginarte. Y mirá, si Rosario y Daniel pierden el sueño por eso. No, hombre. Entonces, ya te digo, corroncha y piel de cocodrilo. ¿Verdad? Entonces ahí salió un personaje por ahí diciendo que no sé cuánto, que quisieran esto, quisieran lo otro, dando declaraciones ayer o antier en un medio internacional. Un colombiano que jamás en su vida ha sido de izquierda. Eso es lo peor. Y aparece hablando en nombre de izquierda. O sea, es que increíble, por Dios. Este mundo está loco, está al revés, ¿verdad vos? No nos interesa. Sacaron al fulano hablando chachá, no nos interesa. Sí, vamos a facturar, sí. Eso queda ahí en la cuenta. Llegará su momento. Cuando ya terminemos esta pelea y ya declaremos victoriosos, ya vas a ver, van a sobrar los que van a querer venir. Bueno, hombre, sí, felicitamos, tienen razón, no sé cuánto, y vas a ver. Repito, hagan lo que hagan, no nos interesa. Sigan pidiendo sanciones, como dicen ellos, ¿no? Que simplemente son represalias por la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Nicaragua. Sigan pidiéndola y sigan haciéndola. Y se alegran porque nos quitan visa, avión, como decía Iván Acosta un día de esto. Hombre, me preocuparía si no me dejan ir a mi pueblo en Laguna Perla. Pero que me quiten la visa por ir a estar avión. Uy, pues. Hagan lo que hagan, hombre. Y les digo, si se les ocurriera hacer la opción militar. Ay, hermano. ¿Quién cree que serían los primeros caídos? Entonces, ¿verdad? Calmen sus pasiones, dedíquense a otra cosa. Que les dé un poquito de vergüenza. Un poquitito de vergüenza. No ser asalariado de los yanquis, renuncien a eso, renuncien al salario de los yanquis. Un poquito de vergüenza. Nada más, pues. Entonces estaba leyendo, son las 7:10, hay un libro que acaba de sacar un intelectual argentino, con el que a veces uno puede estar de acuerdo, en otras veces no, pero tiene un análisis interesante en este libro y quiero compartirlo con ustedes. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con esos que se las pican de izquierda. De aquí
y de afuera. ¿Verdad? Algunos que se las pican ser más revolucionarios que Fidel y que el Che. ¿Verdad? Entonces, dice Néstor Cohen, los pequeñísimos núcleos que hoy intentan venderse como una izquierda novedosa a través de un formato socialdemócrata y republicano en la feria de las ideologías. Ay, me encanta este término. En la feria de las ideologías. Entonces está la feria, pues entonces van y compran. Esta es la que me gusta a mí, ahora voy a hacer así yo. Me gusta eso. Me gusta eso de la democracia, la división de poder. Me gusta. Yo voy a hacer así. Van al mercado, a la feria de la ideología. Entonces se refiere específicamente a Cuba, Néstor. Y lo podemos también incorporar o sustituir con Venezuela o con Nicaragua. Porque tenemos las situaciones similares. La peor la tiene Cuba, que lleva 60 años de guerra sostenida de los yanquis, que tienen a ese pueblo, ¿verdad? Con muchas limitaciones económicas. Entonces dice Cohen, ¿por qué hacen caso omiso del bloqueo intentando trivializarlo y banalizarlo? Porque estos pequeñísimos puchitos, núcleos republicanos y liberales, aunque posan de eruditos y muy formados, niegan la teoría del imperialismo y la teoría marxista de la dependencia. Como sus elaboraciones suelen ser bastante débiles y deshilachadas, con no poco plagio del eurocomunismo español. ¿Te acuerdas de eso? De Santiago Carrillo y en Italia Enrico Berlinguer. Dos personajes asquerosos, pero bueno. Y del socialliberalismo italiano, no han formulado un rechazo explícito a la teoría del imperialismo y la teoría marxista de la dependencia. No la han formulado sencillamente porque carecen de sistematicidad. Van armando y desarmando discursos según la ocasión y según sus patrocinadores, o mecenas, como se prefiera. Me acuerdo de uno de ellos, uno de estos intelectuales que, oye, vomita contra todo el mundo. Yo me acuerdo que hasta que le firmó un contrato a una editorial española en el año 2000, hasta ese momento, defensor de Cuba. En el año 2000, a partir del año 2000, enemigo de Cuba, porque ya le estaban pagando, hermano, y después lo premiaron y no sé cuánto y no sé qué, y lo andan en procesión, porque es de los que compran ideología en la feria de las ideologías, o en el mercado de las ideologías. Sigo, pues. Van en la práctica, al desconocer el papel predominante, condicionante y determinante del bloqueo norteamericano contra Cuba, han abandonado y renegado de la teoría del imperialismo. Si fueran más coherentes, más formados a nivel teórico y más sistemáticos, estos exóticos exponentes del republicanismo socialdemócrata cubano deberían hacer una crítica detallada y fundamentada contra la teoría del imperialismo que a Lenin le llevó a construir desde 1893 hasta 1916 y que hoy en día han actualizado desde John Smith hasta Andy Higginbottom, por no hacer una lista demasiado extensa de teóricos y teóricas contemporáneos. Ni siquiera se han tomado el trabajo, porque para hacer esa crítica deberían invertir años de estudio y lo que ellos necesitan, como sus patrocinadores y mecenas, son resultados rápidos e inmediatos. Aquí y ahora, les dicen, ya. Por eso ni siquiera llegan a ese nivel de elaboración. O sea, ni siquiera son capaces de hacer teoría según ellos, ¿no? Según toda esta gente que ha renegado de la izquierda, de la revolución. Ni siquiera han elaborado teoría. Así, con categoría y esas cosas. No. Porque como le están pidiendo que ya, mano, volarle riata a los sandinistas, a Daniel Ortega, que esa es una dictadura. Volarle riata a los cubanos, otra dictadura. Volarle riata a Nicolás Maduro, otra dictadura. Y ahora van con López Obrador, el baboso que habló chachadas de nosotros, y ahora van con él. Y le están dando duro. Pero bueno, ese es harina otro costal. Sigo. De ahí
que esa socialdemocracia republicana tiene mucho más de marketing y de contrainsurgencia mediática que de teoría elaborada y programa político realista y serio. Es una chapucería ecléctica que toma de aquí y de allá, haciendo una ensalada sin mayor rigor teórico-político y con la mente puesta en el impacto que cada declaración puede llegar a tener en Miami, en Washington, en Madrid. Es un discurso de ocasión. Hoy se venden en ese formato republicano, pero mañana pueden presentar otro, sin ningún problema. Según coticen las acciones de quienes patrocinan, protegen, promocionan y difunden a estos personajes que lamentablemente se dejan usar. Sospecho, dice Néstor Cohen, que en un tiempo los descartarán sin mayores miramientos. Sinceramente, una auténtica lástima, porque en ese momento, cuando el imperio los descarte, no podrán dar marcha atrás. Ya han perdido el respeto revolucionario y dudo que lo vuelvan a conquistar. No se olviden de eso. Ustedes, ya saben a quiénes me refiero. Algunos que están allá por el lado de Argentina, otros que están por el lado de Uruguay, otros que están por el lado de Brasil, otros que están por el lado de México. No se olviden de eso. Han perdido el respeto revolucionario y dudo que lo vuelvan a conquistar. ¿Ah? Y después le preguntan a qué se debe ese cambio, le hacen la pregunta el periodista. Y dice, esa es la pregunta del millón, no tengo bola de cristal. Tampoco creo en el tarot. Sospecho que se han sumado, y esto me interesa mucho leerlo porque también para que nosotros mismos abramos ojos y pongamos atención, compañeras y compañeros. Pongamos atención a esta parte, me parece sumamente importante. Entonces le preguntan que por qué se han volteado todos estos intelectuales, le preguntan a Néstor Cohen. Y él respondió, sospecho que se han sumado diversas circunstancias. Una cuota enorme de egocentrismo, de sentirse la mamá de Tarzán, el pato de la fiesta, ¿me entendés? De sentirse así como, aquí yo soy. Y narcisismo, egocentrismo y narcisismo. Yo no solamente yo soy el más importante, sino que además yo soy el mejor. Afán de figuración y un sentimiento difuso de que ahora es mi hora y nadie me la va a quitar. O sea, ahora es que voy a ser estrella en los medios, todo el mundo me va a tomar en cuenta. Quienes desde muy jovencitos, dice Cohen, esto es importante, compañeras, compañeros, quienes desde muy jovencitos hemos elegido un camino de vida, siempre supimos y seguimos sabiendo que tan solo somos militantes de base, que nadie es insustituible, que en las grandes confrontaciones populares y prolongadas, los militantes y las militantes aportamos nuestro granito de arena y ya. Eso te proporciona una serenidad espiritual, ya que no aspiras a ser la estrella. Somos pequeñas hojitas en el gran tornado de la revolución, como alguna vez dijo, palabras más, palabras menos, un libertador de principios del siglo XIX. Pequeñas hojitas en el gran tornado de la revolución, las hormiguitas de Sandino, los soldados de Daniel, los discípulos de Carlos. En cambio, dice Néstor, si creemos que llegó nuestra hora, que ahora viene el recambio, yo quiero un lugar destacado, estamos mal. El enemigo, oigan esto por favor, voy a detener con énfasis en esto. El enemigo conoce las debilidades de cada persona, nos estudia con lupa y microscopio. Alguno tiene debilidad por el dinero o los objetos de consumo suntuario. Aquella otra persona se deja seducir por alguien con mucha belleza y sensualidad. La de más allá muere por el protagonismo y la fama. Muchos talones de Aquiles. El enemigo estudia con paciencia y clasifica en forma singular y opera sobre esas debilidades personales de cada quien.
y comienza a operar en el momento oportuno. Quien se desespera por estar en el centro de la escena, le ofrecerán un lugar destacado. Lo invitarán, lo pasearán y lo harán sentir importante. No le darán el dinero en el primer encuentro. No son tontos, son pacientes. Dejan que la comida se cocine lentamente, trabajan a largo plazo. El enemigo mezclará la seducción intelectual y una remuneración acorde, justo en una época de grandes necesidades económicas para los sectores populares. El ofrecimiento altruista y sin pedir nada a cambio de un sitio pago de internet. Esa basura que ahí tienen sus medios digitales, por ejemplo, para decir lo que venga en gana, pero sabiendo que hay que decir ciertas cosas y no hay que decir otras, porque si no, se acaba el financiamiento del sitio web. Además de todo eso, probablemente haya existido alguna torpeza en algunas autoridades circunstanciales, algún funcionario que no lo trató con suficiente respeto y eso generó rencores. El enemigo lo sabe, lo estudia y lo aprovecha. Y envolviendo esas múltiples circunstancias, el egocentrismo, la vanidad, el narcisismo, las ganas de tener reales, o de vivir bien, o de figurar, más que se sienten, que están con rencor, son rencorosos, están resentidos, sumando todas esas cosas. Estos giros políticos se producen en un momento histórico donde las ideas revolucionarias y los proyectos socialistas y comunistas no son hegemónicos. Creo que no hay entonces una explicación unívoca, o sea, única, sino una acumulación de múltiples condicionantes. Oigan esta frase: si una persona es revolucionaria y está completamente segura de sí misma, por más discusiones que haya con un funcionario, por más necesidades materiales que se atraviesen, jamás aceptaría la manzana envenenada del enemigo. Apelo a un nombre que lo explica todo para el caso cubano, nuestro gran compañero Fernando Martínez Heredia. Murió como vivió, de pie, sin ceder jamás medio milímetro. Tuvo muchas discusiones internas en el Partido Comunista de Cuba. Tuvo necesidades materiales en su vida cotidiana. Recuerdo, dice Cohen, su baño, su cocina, su vestimenta. Pero si alguna vez le acercaron una manzana envenenada, estoy segurísimo que la debe haber escupido un maestro. Y vaya que a Fernando Martínez lo maltrataron y jamás, ese hombre jamás se rindió, ni adentro ni afuera. Una maravilla, Fernando Martínez Heredia. Una desgracia como que se haya muerto tan pronto, pues. En Argentina, dice Néstor Juan, que él es argentino, he conocido mucha gente similar, incluyendo a mi padre, quien murió trabajando en 3 empleos al mismo tiempo sin humillarse jamás y rechazando cargos de suma importancia para no traicionar las enseñanzas del Che y de Fidel, a quienes juntos admiramos y quisimos. Cada uno elige el camino de su vida, que se haga cargo y que no se queje luego si decide morder la manzana envenenada de que le hacen asesinato de su reputación, es decir, de que lo critiquen por trabajar codo a codo con el enemigo. La expresión asesinato de reputación me suena a una bufonada, una falta de respeto a nuestros y nuestras miles y miles de asesinados en la vida real. Le dicen finalmente y hablan de... Él tiene un capítulo en su libro, La pluma y el dólar, las ciencias sociales. Entonces le dice el periodista, en Cuba ocurre un fenómeno interesante. Periodistas, intelectuales, cientistas sociales, artistas niegan recibir el apoyo de la CIA, que tiene un pasado sanguinario como para que alguien admita con orgullo que recibe su fondo. En cambio, oigan esto, reconocen esos ser asalariados de determinadas ONG, cuyos vínculos con la CIA han quedado en evidencia en disímiles ocasiones.
O sea, yo nunca he recibido dinero de los Yankees ni de la CIA. A mí me daba ayuda la ONG. ¿Y quién recibía los reales de quién eran los reales que recibían las ONG? Y entonces, dice Néstor Coban, con esto vamos a cerrar este tema y después regresamos. Dice Coban, no soy yo quien para dar lecciones al pueblo cubano. Pero si sucede eso, evidentemente hay una crisis ideológica. Y yo agregaría un desarme moral. Se puede trabajar en muchos lugares. La historia de la clase trabajadora es la historia del trabajo en lugares incómodos. O a los obreros y las obreras les encanta fabricar automóviles para un empresario millonario dejando parte de su vida en esa faena. Pero hay límites, ¿no es cierto? Quien pierde esos límites ha perdido la brújula de su vida. Le puede pasar a cualquiera, pero eso sí, que no pretenda hacerlo livianamente y con cara de feliz cumpleaños. Quien toma la decisión de trabajar para las fachadas culturales de la CIA, que se haga cargo. El enemigo lo palmeará en la espalda y le brindará sonrisas, pero el campo revolucionario, como mínimo, lo criticará. Puede sorprenderse de esa crítica. Eso implica que estamos ante un régimen totalitario porque se critica a quien colabora con el imperialismo a cambio de dinero. Tremenda desfachatez. Quien cruza el charco, quien muerda la manzana envenenada, pagará un costo político. Naturalizar la traición como si fuera algo normal y cotidiano no es sinónimo de libertad y pluralismo. Todo lo contrario, es perversión pura. No debemos acostumbrarnos a la perversión. Lo más saludable es rechazar la perversión y combatirla. No hace falta recurrir a Lenin y a los bolcheviques. No hace falta recordar a Fidel y al Che. Simplemente desde Sigmund Freud, que no era ni socialista ni comunista, me animo a contestar. No nos acostumbremos ni naturalicemos la perversión. Ustedes son pervertidos por el dinero de los yanquis, son los pervertidos al servicio de los yanquis, y no hay manera que eso pueda esconderse. Así de sencillo. Traidores en toda la regla, pervertidos desde el punto de vista ético y moral, y simplemente pobre diablo. ¿Estamos claros? Eso que le caiga el guante al que se lo plante. Regresamos, son las 7:28. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Que más o menos viene directo hacia la esquina oriental de Nicaragua, entre Bilwi y Cabo Gracias a Dios. Y luego va a pasar probablemente por... Todo esto es probable porque el pronóstico hasta hoy a las 6 de la mañana hora de Nicaragua, 8 de la mañana hora de Miami, según el Centro Nacional de Huracanes de Miami. Entonces pasaría por esa esquina nororiental de Nicaragua, y entre Nicaragua y Honduras, después atravesaría el Golfo de Honduras, después atravesaría la península de Yucatán y se internaría en el Golfo de México, probablemente. Eso puede girar un poquito hacia el suroeste, o puede girar un poquito hacia el noreste. Uno nunca sabe. Son fenómenos complejos de pronosticar, por lo menos ahora. Recuerden con lo que nos pasó el año pasado con los huracanes, que parecía que iba a entrar en un lugar, después se bajaba, después se subía. Una locura fue eso. Pues bueno, entonces además esto va a interactuar con otro fenómeno que hay, ¿verdad? De bajas presiones en el Pacífico, y va a llover mucho, por lo menos en el Pacífico, muy probablemente en las próximas horas. Pues. Ayer fue torrencial, ¿verdad? Lo de León, Chinandega, creo que fue ayer. Ayer y antier llovió durísimo por aquellos lados. Pues bueno, eso se va a incrementar también llovió fuerte en Rivas. Eso puede ser que en las próximas horas se incremente. Así que hay que poner cuidado para estos fenómenos, porque por lo menos nos afecta a que la ropa no se seque, hermano. Va.
Ahora quiero hablar de otra cosa. Son las 7:34. Vamos a ver hasta dónde podemos alcanzar. Hoy es miércoles. Hoy vienen los compañeros y las compañeras del MEFCA. Pero primero que quiero agradecer al compañero Fernando Otero. Hace como un par de meses el compañero vino hasta aquí a la radio a dejarnos un lote de libros, 2 libros, escritos por Theo Klomberg, el padre Theo. Ya vamos a hablar de él. Ahí tenemos la portada de ese libro en imagen. Mira, se llama Algo más que un beso, en camino con el pueblo de Sandino. Lo escribió, o lo publicó, mejor dicho, en el 2004. Es un libro muy bonito, muy emotivo. Ya vamos a hablar un poco de él. Pero antes de eso quiero continuar con esto que nos dejó escrito el compañero Francisco Otero. Oigan qué bonito esto. Estos libros fueron de doña Yadira Morazán, que en paz descanse, hija de don César Palavicini. Ellos fueron amigos del padre Theo, y el padre Theo les regaló esos libros y quedaron en resguardo de mi esposa María José. Hoy me presento a donarlos a su programa Sin Frontera. Entonces, yo he estado leyendo, son 2 ejemplares los que tengo, los he estado leyendo. Le quiero agradecer encarecidamente al compañero Francisco Otero y a su esposa María José por esta confianza y por haberlos traído hasta la radio. Y le vamos a rendir honores al padre Theo hoy, parcialmente, porque bueno, al padre Theo se podría hablar mucho rato. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a María José. ¿Quién era el padre Theo? Los que tienen mi edad, mi generación, sabe perfectamente quién es el padre Theo. Pero la mayoría de las nuevas generaciones no saben quién es el padre Theo. ¿Cuál es la imagen que uno tiene del padre Theo? Vendiendo barricadas en las calles de los barrios orientales. Literal. Esa era su manera de contribuir, con el dinero que él obtenía, con la ganancia, pues contribuía al mantenimiento de la casa donde él vivía. Pero además lo hacía por un compromiso militante. Llevar el punto de vista del Frente Sandinista a los ciudadanos. Entonces ahí andaba el padre Theo con su rollo de periódico de Guerén, vendiendo. Incluso creo que vendía también, después se puso a vender, no me acuerdo bien si era, creo que sí, que era la revista Visión Sandinista, creo que sí. Vendía la revista Visión Sandinista, que la dirige Mayra Reyes y todavía sigue publicándose. Entonces, esa es la imagen que uno tiene, pero en la colonia 14 de septiembre es otra la imagen en mi generación. Es el padre Theo acompañando solidariamente a cuanta familia tenía algún problema. Desde su convicción cristiana, católica. Solidario con los empobrecidos, con los adoloridos, con los sufridos por cualquier razón. Ahí estaba el padre Theo, en la 14 de septiembre y también en la Nicaragua. Quienes más lo recuerdan, las madres que todavía hoy, muchas de ellas sobreviven, las madres de los héroes de San José de la Mula. El padre Theo tuvo una comunión total con ella. Incluso él está sepultado al lado o en medio de las tumbas de los héroes de San José de la Mula. Ese fue su deseo, incluso, ahí en el cementerio oriental. ¿Verdad? Entonces el padre Theo es holandés, o era holandés, pues. Su nombre completo fue Theodorus Johannes Gerardus Klomberg. Nació el 25 de septiembre de 1931. Sus padres fueron Stephanus Gerardus Klomberg y Vibranda Bergsma. Fue a la escuela primaria allí en su pueblo y cuando ya tenía 14 años, en 1945, al terminar la Segunda Guerra Mundial, se traslada, recuerden que Holanda estuvo ocupada por los nazis,
se traslada al seminario menor de otra ciudad que se llama Katschewel. Ahí conoce la congregación Misioneros de la Sagrada Familia, se hace miembro de esa congregación y a los 26 años, el 4 de agosto de 1957, lo ordenan sacerdote y oficia su primera misa. Al principio lo ponen en tareas administrativas, después lo nombran asistente de una parroquia y en septiembre lo designan para una misión en Chile. Recuerden que era de una orden misionera. El padre Teo decía que él se metió a cura atraídos por los pobres. O sea, él era su principal, digamos, razón por la cual se hizo cura es esa, ayudar a los pobres. ¿No? Pero que él, la pobreza que él tenía referencia es la pobreza en Holanda, pues después de la Segunda Guerra Mundial y etcétera, pues, en todas las limitaciones de la guerra. Entonces, lo mandan para Chile, pongan cuidado, ¿verdad? Lo designan en septiembre del 59 y poco después lo embarcan, porque en aquella época el barco era el medio más barato. El avión era carísimo. Bueno, ahora todavía, ¿verdad? Pero bueno. En barco llegó a Chile, imagínate vos. O sea que tuvo que atravesar el canal de Panamá para después ir por el Pacífico hasta seguramente a Valparaíso. Así llega a Chile. En barco llega el 26 de enero de 1960. No sabía hablar ni una palabra en español. Vos lo oías hablar, después platicaba con el padre Teo y hablaba fluido, pero evidentemente con todo el acento, pues, con una voz quedita, ¿no? Pero cuando se rechaba el padre Teo, espérate, ¿verdad? Dice que a él lo primero lo asignan en una parroquia empobrecida y después él comienza a conocer la vida campesina y lo trasladan como a los 3 años a una región campesina de Chile, pero dice que el choque que él sintió al ver lo que era la pobreza real lo marcó para toda la vida. Él trabajó sobre todo en Talca. Dice Teo: en Chile nací de nuevo, nací y crecí, se me fueron aclarando las cosas sociales y políticas. Después del golpe tuve que definirme y decidí quedarme en Chile. Cuando me lo preguntan, digo que el pueblo crucificado me indujo a quedarme en Chile. Participé en actividades de organización y resistencia hasta 1980. Y oigan esto que dice el padre Teo. Si el padre Teo hubiera vivido lo del golpe del 2018, nos hubiera dado un montón de testimonios de cómo ocurrió la traición de la Iglesia Católica en Chile, ¿verdad? Y hubiera sufrido mucho el padre Teo. Fíjate que él contó en una entrevista que lo publica en este libro, ¿verdad? Él cuenta que estaba en un palacio, no me acuerdo cómo era el palacio, algo así, cuando ocurre el golpe. Y entonces estaba lejos, sí, de Santiago. Entonces la cosa es que ocurre el golpe y llegan los militares donde él estaba. Era una oficina de correo. Entonces llegan los militares, pero él se logra escapar, se logra salir. Y varios días después se fue a una iglesia ahí en Tacna y había una misa cantada y muy bonita. Oigan esto. Pongan cuidado, por favor. Dice el padre Teo: las monjas parecían ángeles de tan lindo que cantaban. El problema es que era una misa de acción de gracia porque Chile se había liberado del comunismo. Dice que para él eso fue un enorme sufrimiento, ver eso. O sea, no se lo contaron, estuvo ahí. Las monjas cantando angelicales, felices porque habían sacado al comunismo, el golpe de Pinochet. Y entonces dice que él pensaba, ¿cómo la iglesia se presta a este juego?
¿Dónde está el sentimiento humano de la gente de la iglesia? Y había perseguido, incluyendo amigos de él. Y el mandato de Cristo es velar por los que son perseguidos. Y veía a las monjitas cantando felices de la vida. Entonces él dice que el 11 de septiembre de 1973 hubo dos golpes. El golpe de Pinochet contra el gobierno del presidente Salvador Allende y el golpe de la iglesia, de la jerarquía católica contra el pueblo católico. La traición de la jerarquía católica. O sea, lo que hemos visto aquí en Nicaragua en el 2018 y lo seguimos viendo ahorita con los hijos de Satanás, tiene su raíz en América Latina en lo que pasó en Chile. Y antes también con lo que pasó en Brasil, porque en el golpe de Goulart también fueron cómplices muchos de los obispos católicos. Pero bueno, pero ahí fue descarado. Entonces las monjitas agradeciendo, misas de acción de gracias, se fue el comunismo, qué felicidad. Y el pueblo sufriendo. ¿Está viendo, pues? Así es la vida, hermano. Entonces, bueno, el padre Teo ahí se había metido a un movimiento que se llamaba el socialismo, los cristianos por el socialismo, incluso un partido que de ese movimiento se formó el MAPU chileno. Viene el movimiento cristiano revolucionario, ese partido. No sé si existe todavía. Dice que con la dictadura de Pinochet, lo dicen en este libro, un beso se llama, muy lindo el título, ¿no? Él dice en el libro que con la dictadura de Pinochet él se definió. Dice, Jesús nos dice, se está conmigo contra mí. Y esto va significando para mí, se está con los pobres, se está contra ellos. No podía navegar entre la fuerza del movimiento popular y la mano dura y cruel de la dictadura de Pinochet. Pero entonces, él pasó 7 años después del golpe en Chile, o sea, Teo no salió oyendo al ruido de los caitas y se quedó trabajando con la gente, defendiendo a la gente, incluso trabajando de manera clandestina. Pero la dictadura la comenzó a acercar y más con los soplos que le daba los propios obispos, lo traicionaron. Y él tuvo que salir. Ya lo iban a matar. Entonces el padre Teo logra salir. Primero se fue a Brasil, después se fue a Ecuador. Reflexionar qué iba a hacer y ahí toma la decisión de venirse a Nicaragua. Ya había celebrado la revolución en Nicaragua. Y para él, la revolución, él no decía la revolución, no le decía la revolución, le decía la chavala. La chavala, siempre decía así. Entonces él toma la decisión de venirse a Nicaragua. Y vino a Nicaragua el 28 de septiembre. Mira lo que es la vida, ¿verdad? Casi para su cumpleaños, el 28 de septiembre de 1981. Él había cumplido años 3 días antes. Al día siguiente lo instalan en la colonia 14 de septiembre y a partir de ahí estuvo en Nicaragua hasta que murió. Murió en el año 2013, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Participó en todo lo que se te ocurra. Ahí anduvo metido el padre, pero sobre todo acompañando el sufrimiento del pueblo por la guerra. Es donde más participó en el Vía Crucis famoso que organizó el padre Miguel de Escoto. Estuvo en el ayuno que hizo el padre Miguel de Escoto. En todo andaba el padre Teo. Alfabetizó, se fue a meter a la UPE a cortar café. De todo. Y a él lo impactó muchísimo la masacre de San José de las Mulas. Eso le marcó toda su vida, el resto de su vida. Dice, se convirtió en guía espiritual de los jóvenes que conformaban los batallones de reserva y el servicio militar, así como de los padres de los jóvenes. Tenía un amor muy especial por los sobrevivientes y las madres de héroes y mártires de San José de las Mulas, a quienes acompañó hasta su último suspiro. Quería leer un par de trozos, pero no hay tiempo. Miren, yo les recomiendo este libro. Yo no sé si está a la venta aún. No lo sé. No está en digital. Pero es que este libro es una maravilla. Primero, los testimonios de las madres de San José de las Mulas son estremecedores.
Luego él cuenta, esto es importante, fíjate que él va contando, bueno, cuenta lo del Vía Crucis, lo va contando por día, cuenta lo del ayuno, lo va contando por día, cuenta las elecciones del 84, cuenta las elecciones del 90, las del 2000, las del 96, todo el fraude, ahí lo cuenta las elecciones de 2001, y que así porque el libro lo publica en 2004, cuenta la lucha de los trabajadores de la salud, entre las cosas que recuerdo que he leído en el libro, pues es muy bueno. Solo quiero leerle un pedacito entonces de lo que dice Vilma Garay de Vázquez sobre su hijo Jimmy. ¿Verdad? Dice doña Vilma: tenía meses que Jimmy me estaba lavando el cerebro. Recuerden, Jimmy es uno de los caídos en San José de las Mulas y Vilma es su mamá. Yo pensaba más en su carrera. No era de la opinión que se fuera a la montaña. Él sí. Y trató de conquistar a Moisés, al hermano. Y lo consiguió. Una vez me preguntó si yo tenía amor. Yo le decía que por qué me hacía esa pregunta, sabiendo que les tengo amor a los niños, a la humanidad. Trabajo con niños. A todo el mundo amo. Mira, me dice, lees la Biblia todos los días. Por eso sabes que Dios envió a su único hijo por amor a la humanidad. Y le pregunta el hijo a la mamá, miren qué pregunta más dura. ¿Te gustaría que yo muriera por amor a Nicaragua? Y le dice doña Vilma, tengo amor, pero este amor me hace egoísta, porque siento que te me vaya y no quiero que te muras por Nicaragua, le dice doña Vilma. Y entonces le responde Jimmy, el chavalo: mira, mamá, si vos hablas sin amor, sos como metal que resuena y címbalo que retumba. Corintios 1:13-1. Es amor lo que Cristo pide. Y nosotros somos llamados a ser como Cristo, que murió en la cruz por la humanidad. Si morimos en esta batalla, morimos por Nicaragua. Debes conformarte, debes ser fuerte en ese amor. Así me decía, recuerda doña Vilma, de las conversaciones con su hijo Jimmy. Me pidió que lo dejara ir, porque iba a defender a Nicaragua. Que si yo quería a Nicaragua, le dejaría ir. Iba por la patria. Si moría, moría por la paz. En el tiempo de la dictadura había visto cómo fueron torturados los presos políticos. Él vendía periódicos y como voceador de la prensa llegó también a la cárcel de la aviación. Se arregaba mucho para poderles pasar el periódico a los presos políticos, porque solo él tenía permiso para vender en la cárcel de la aviación los periódicos. Cuando a veces los sacaban a los presos un ratito al sol, corría él y les pasaba el periódico. Lo hacía regularmente, pero un día lo vio un guardia. Lo regañé después. Por eso vas a morir, le dije. Por ese sacrificio. Mamá, perdonadme las palabras, mamá. Pero me pongo furioso si miro a las torturas que recibieron. Era un muchacho alegre y compartía alegría y ánimo con los demás. Jugaba con los niños y les daba atención. Participó en un grupo de baile folclórico, eso era su vida. Venía aquí a bailar con su hijo, enseñaba a los niños, jugaba y bailaba con ellos. Era amigo de los animalitos, tenía su gallinita que ponía huevos, lo tapaba herméticamente para que no se comiera el gato, los huevos ni el chompipe. Amaba todo lo que le rodeaba. Entraba aquí cantando "No pasarán" y mañana un nuevo día. Y yo le decía, cállate con esas tus canciones. Todos los días igual, desde que llegaste del colegio. Él luchó por defender la patria. Nicaragua no se quería someter al imperialismo de Estados Unidos. Mostrándome el mapa me dijo, para que no se metan, para que vivan ustedes, no es para desesperarse. No crea que vamos por gusto o por vagancia, es para defender a los que quedan aquí, porque la contra los mata a toditos. Y después ella cuenta
cómo supo la muerte de su hijo. Es terrible cómo lo supo la pobre mujer, hermano. Dice que sigue soñando con el hijo. Cuando ve una paloma en el patio, ella dice que recuerda a su hijo, ¿no? Entonces cuenta doña Vilma: yo estaba en el patio donde siempre platicaba con mi hijo, platicando con él en mi mente, y vino volando una paloma que tenía quemada una patita. Y le digo: ¿qué me trae? ¿Qué noticia me trae? Al momento que hago la pregunta a la paloma, siento un dolor en el pecho. Ella todavía no sabía que su hijo había muerto. Yo no estoy sabiendo nada, dice. Fue domingo que cayeron. En la noche del sábado al domingo, febrero de 1983, era mi turno de hacer la vigilancia revolucionaria, porque yo nunca la dejaba de hacer. Mamá, me llevo una revista tuya, me dijo el día antes de partir. Cuídate, mamá. El sábado anterior al domingo, cuando cayeron como a las 3 de la mañana, cuando estaba haciendo oración, abrí la puerta de su cuarto y vi entrar a mi hijo. Cuando yo lo vi, me parecía una visión. Con mucho valor recorrí toda la casa. Se estaba vistiendo para irse al punto de la reconcentración. Él gritaba a los demás. Esta es una visión de doña Vilma: levántense, levántense antes de que la contra los agarre. Los sobrevivientes me lo contaron. Eso fue el sábado. El domingo fue 27 de febrero. El lunes yo di clase en la escuela. Fue el primer día de clase después de las vacaciones, eso recuerdo. Ese día llegó Jimmy a la escuela. Yo tenía castigado a un niño y mi hijo me pidió que por favor le levantara el castigo. Todo esto traigo en la memoria, mientras en realidad mi hijo estaba en la montaña con nosotros. Entonces dije al niño: bueno, por mi hijo podés irte, por mi parte no te castigo, porque él había intervenido por el Charlo. Fíjate bien. Lunes, ya 29 de febrero o 1 de marzo, no recuerdo. Ya está en el primer día de clase. Doña Vilma está dando clase. Ya a esa hora su hijo ya está muerto. Pero ella siente que anda con él desde la madrugada, que lo vio vistiéndose no sé cuánto, cuando ella estaba orando. Mira qué cosa más dura, hermano. Y dice: ese día me fui a almorzar, donde también él siempre almorzaba. Después de almorzar descansaba un rato y luego se iba nuevamente a la universidad para sacar otra clase. Cuando murió tenía 23 años, nació en 1960 y murió en 1983. Y sigue contando su visión, ya nos tenemos que ir. Estaba haciendo un recuerdo de él. En marzo vendría para ir a clase. El 27 de febrero el domingo, el 28 lunes. Porque ese día comenzaron las clases. Parece iba a venir a él, yo lo esperaba. Cuando me monté en el bus me acordé de él. Una vez sentada me desesperé. Era algo terrible estar separada de él. Quería que el bus volara, que fuera un avión. Tenía la sensación de que el bus andaba muy lento. Cuando llegué a la parada de la subasta me topé con un sobrino y mi hijo y uno de los mayores, Isaías, porque son 3 los que tengo. ¿Qué haces aquí?, me dice. ¿Y ese milagro qué estás haciendo? Lo estamos esperando, me dice mi hijo. ¿Cómo?, le digo yo. Sí, lo estamos esperando. Estaban esperando su cuerpo. Ya se había dado la noticia. Dios impidió que oyera la voz que me trajo esa noticia. En silencio avanzó el bus, en un silencio profundo. Si me hubiera percatado ahí, hubiera sucumbido. Cuando llegué a casa eché una mirada a la calle y un ancianito se me acerca y me dice: murió tu hijo. ¿Por qué lo decís?, le pregunto yo. O pregunta Isaías, mi hermano, el hijo mayor. También Moisés estaba allí. Pregunté al ancianito: ay, ¿para qué lo decís? Y entonces empecé a reaccionar. Ay, quedé esperando el cuerpo, me lo trajeron el 2 de marzo. Y luego sigue el relato y nos tenemos que ir porque ya están aquí los compañeros del MEFCA. El libro del padre Theo Kronberg, Algo más que un beso.
trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.